Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de un texto muy conocido, donde espontáneamente le dicen a Jesús que su madre, su familia le busca, Jesús se sirve de esta sencilla expresión para hacer una aclaración definitiva. La cercanía a su corazón no es por la sangre que viene de su madre o de su familia. La cercanía a su corazón, su verdadera familia, los más cercanos a él, no son los de sangre, son los que escuchan la palabra de Dios, primer requisito, y la ponen en práctica, segundo requisito. Es un muy breve evangelio, pero nos pone a pensar dos palabras centrales en todo el tema del seguimiento y de la cercanía al corazón del mismísimo Hijo de Dios. Cuando muchas veces hacemos promesas, mandas, se realiza algún tipo de actividad de ayuno diciendo quiero agradar a Dios, quiero que Él escuche mi necesidad. Él nos propone en cambio un camino muy sencillo a partir de 2 pasos para entrar en el grupo de los más cercanos de su familia. El primero, escuchar verdaderamente la palabra de Dios. La segunda, poner en práctica, poner por obra esa palabra de Dios. Detallémosla. Escuchar. ¿Qué no escucha el hombre de hoy en una sociedad de tanto ruido, de tantas tecnologías, de tantas premuras? La pregunta que nos hacemos es: ¿escuchamos a los hombres o escuchamos a Dios? ¿Escuchamos al mundo o escuchamos el mensaje del cielo? Claramente Jesús, para que seamos parte integral de su familia, muy cercanos a Él, nos invita a escuchar en primer lugar como la gran prioridad, escuchar a Dios, y escuchamos a Dios en su palabra. Pero pudiéramos decir nosotros, además de la palabra divina, leída, meditada, orada, contemplada, reflexionada, ¿cómo más escuchamos a Dios? Y pudiéramos decir, dentro de nosotros mismos, en mis carismas personales, en mi kairos, mi tiempo de salvación, el hoy de mi vida, voy reconociendo las huellas, los mensajes, de alguna manera las palabras suavísimas de Dios que me van indicando tu vida, oriéntala en tal o cual sentido. Aprendamos a escuchar a Dios dentro de nosotros mismos. Escuchemos los sonidos de nuestro cuerpo, las intuiciones de nuestro corazón, las mociones del espíritu en largos ratos de oración. Escuchemos a Dios dentro de nosotros mismos en las situaciones particulares que hoy, en septiembre, estamos viviendo. Reconozcamos que Dios nos habla a partir de muchas circunstancias personales que estamos evidenciando. Por ejemplo, si te sientes enfermo, Dios te dice, cuida tu salud. Si te sientes triste, Dios te está diciendo, busca la alegría en mí. Si te sientes rabioso, si te sientes llevado por un pecado personal, el Señor te dice, confíate a mí, entrégate a mi gracia y verás un nuevo estilo de vida, una transformación en tu existencia. Escuchamos a Dios en un segundo nivel, ya no solamente en nosotros, sino en los otros, las relaciones interpersonales. Cuando escuchamos los problemas de otros, de alguna manera iluminan nuestros propios problemas. El misterio humano de otros, de alguna manera, aclara nuestro propio misterio personal. Las relaciones sanas o enfermas con otra persona son mensaje de Dios para decir si la relación es sana, cultívala. Si la relación con otra persona está enferma, está dañada, corrígela, sánala. Dios nos habla en el pobre y en sus necesidades. Dios nos habla en el sufriente y en sus dolores. Dios nos habla también en el rico y en sus abundancias. Dios nos habla en la soledad de aquel que pasa furtivamente por nuestra vida. Reconozcamos allí
cómo también la voz de Dios nos está exhortando a tomar alguna actitud, a asumir algún valor evangélico de solidaridad, de compasión, de consejo, de apoyo a otro ser humano. Finalmente encontraríamos un tercer nivel de escucha de Dios, ya no solamente en nosotros, no solamente en los otros, sino en la creación. Lo hemos dicho en un evangelio de hace pocos días: aprendamos a escuchar a Dios en la sinfonía de la obra maravillosa creada por Él, en el gorgojeo de los pájaros, en el suave murmullo del viento del atardecer, en la cascada impetuosa de agua que cae en medio de las rocas, allí en el trinar, allí en las flores que se visten de 1000 colores en el jardín de la casa, en tantas situaciones, un amanecer, la lluvia, la nube, la luna, el sol, las estrellas, el firmamento. Hay mística, hay misterio, hay sinfonía, hay presencia de Dios, hay voces divinas. Es reconocer esa presencia de Dios en tantas situaciones del mundo animal, del mundo vegetal, del mismo ser humano, en la llamada ecología humana. Pero hay un segundo requisito para ser de la familia de Jesús. Si el primero es escucharlo en nosotros mismos, en los otros, en la creación, el segundo requisito, condición para ser de la familia, la madre o los familiares de Jesús, es poner por obra el Evangelio, la palabra escuchada. No nos podemos quedar simplemente en teorizaciones, en escuchas respetuosas pero que no tienen concreción en la vida cotidiana. Se nos invita a que vivamos, a que haya coherencia, correspondencia entre aquello que escuchamos y lo que vivimos cada día. Es que si el Evangelio no nos transforma, se queda en mitad del camino. El Evangelio no es solamente para discursos bonitos, para escritos poéticos, para elucubraciones teológicas, para teorizaciones abstractas. El Evangelio fundamentalmente es una práctica de vida que nos lleva a renovar nuestra existencia y a replantear otra escala de valores. Si el Evangelio cada día meditado a través de una red social a que ustedes están escuchando no te lleva a ser un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor madre, un mejor ser humano, estás perdiendo el tiempo, querido amigo. ¿Me escuchas en WhatsApp? ¿Me escuchas a través de una red social, el Facebook? No sé, en cualquiera de estas redes modernas. Pero realmente si tu vida no cambia, no podemos ser de la familia de Jesús porque no ponemos en práctica lo que Él nos dice. Hoy, cuando oímos discursos de los políticos, estamos en tiempos de campañas electorales. Hoy cuando escuchamos los discursos de muchas personas en medios de comunicación, hoy cuando escuchamos los discursos académicos de profesores o los discursos exhortativos de pastores y sacerdotes, preguntémonos, ¿nos quedamos simplemente en escuchar o verdaderamente nuestra vida se va transformando poco a poco, pero sí se va cambiando, sí se va renovando? Una invitación y un motivo de reflexión muy profunda. Señor, que no solo te escuchen estas reflexiones, que mi vida verdaderamente se vaya iluminando, se vaya renovando cada día un poco más. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí.
que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre. Me pongo en tus manos. Si la relación es sana, cultívala. Si la relación con otra persona está enferma, está dañada, corrígela, sánala. Dios nos habla en el pobre y en sus necesidades. Dios nos habla en el sufriente y en sus dolores. Dios nos habla también en el rico y en sus abundancias. Dios nos habla en la soledad de aquel que pasa furtivamente por nuestra vida. Reconozcamos allí cómo también la voz de Dios nos está exhortando a tomar alguna actitud, a asumir algún valor evangélico de solidaridad, de compasión, de consejo, de apoyo a otro ser humano. Finalmente encontraremos un tercer nivel de escucha de Dios, ya no solamente en nosotros, no solamente en los otros, sino en la creación. Lo hemos dicho en un evangelio de hace pocos días. Aprendamos a escuchar a Dios en la sinfonía de la obra maravillosa creada por Él, en el gorgojeo de los pájaros, en el suave murmullo del viento del atardecer, en la cascada impetuosa de agua que cae en medio de las rocas, allí en el trinar, allí en las flores que se visten de 1000 colores en el jardín de la casa, en tantas situaciones, un amanecer, la lluvia, la nube, la luna, el sol, las estrellas, el firmamento. Hay mística, hay misterio, hay sinfonía. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él les contestó: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de un texto muy conocido, donde espontáneamente le dicen a Jesús que su madre, su familia le busca, Jesús se sirve de esta sencilla expresión para hacer una aclaración definitiva. La cercanía a su corazón no es por la sangre que viene de su madre o de su familia. La cercanía a su corazón, su verdadera familia, los más cercanos a Él, no son los de sangre, son los que escuchan la palabra de Dios, primer requisito, y la ponen en práctica, segundo requisito. Es un muy breve evangelio, pero nos pone a pensar dos palabras centrales en todo el tema del seguimiento y de la cercanía al corazón del mismísimo Hijo de Dios. Cuando muchas veces hacemos promesas, mandas, se realiza algún tipo de actividad de ayuno diciendo quiero agradar a Dios, quiero que Él escuche mi necesidad. Él nos propone en cambio un camino muy sencillo a partir de 2 pasos para entrar en el grupo de los más cercanos de su familia. El primero, escuchar verdaderamente la palabra de Dios. La segunda, poner en práctica, poner por obra esa palabra de Dios. Detallémosla. Escuchar. ¿Qué no escucha el hombre de hoy en una sociedad de tanto ruido, de tantas tecnologías, de tantas premuras? La pregunta que nos hacemos es, ¿escuchamos a los hombres o escuchamos a Dios? ¿Escuchamos al mundo o escuchamos el mensaje del cielo? Claramente Jesús
para que seamos parte integral de su familia, muy cercanos a Él, nos invita a escuchar en primer lugar, como la gran prioridad, escuchar a Dios, y escuchamos a Dios en su palabra. Pero pudiéramos decir nosotros, además de la palabra divina, leída, meditada, orada, contemplada, reflexionada, ¿cómo más escuchamos a Dios? Y pudiéramos decir, dentro de nosotros mismos, en mis carismas personales, en mi kairos, mi tiempo de salvación, el hoy de mía, hay presencia de Dios, hay voces divinas. Es reconocer esa presencia de Dios en tantas situaciones del mundo animal, del mundo vegetal, del mismo ser humano, en la llamada ecología humana. Pero hay un segundo requisito para ser de la familia de Jesús. Si el primero es escucharlo en nosotros mismos, en los otros, en la creación, el segundo requisito, condición para ser de la familia, la madre o los familiares de Jesús, es poner por obra el Evangelio, la palabra escuchada. No nos podemos quedar simplemente en teorizaciones, en escuchas respetuosas, pero que no tienen concreción en la vida cotidiana. Se nos invita a que vivamos, a que haya coherencia, correspondencia entre aquello que escuchamos y lo que vivimos cada día. Es que si el Evangelio no nos transforma, se queda en mitad del camino. El Evangelio no es solamente para discursos bonitos, para escritos poéticos, para elucubraciones teológicas, para teorizaciones abstractas. El Evangelio fundamentalmente es una práctica de vida que nos lleva a renovar nuestra existencia y a replantear otra escala de valores. Si el Evangelio cada día meditado a través de una red social a que ustedes están escuchando no te lleva a ser un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor madre, un mejor ser humano, estás perdiendo el tiempo, querido amigo. En mi vida voy reconociendo las huellas, los mensajes, de alguna manera las palabras suavísimas de Dios que me van indicando tu vida, oriéntala en tal o cual sentido. Aprendamos a escuchar a Dios dentro de nosotros mismos. Escuchemos los sonidos de nuestro cuerpo, las intuiciones de nuestro corazón, las mociones del espíritu en largos ratos de oración. Escuchemos a Dios dentro de nosotros mismos en las situaciones particulares que hoy, septiembre, estamos viviendo. Reconozcamos que Dios nos habla a partir de muchas circunstancias personales que estamos evidenciando. Por ejemplo, si te sientes enfermo, Dios te dice, cuida tu salud. Si te sientes triste, Dios te está diciendo, busca la alegría en mí. Si te sientes rabioso, si te sientes llevado por un pecado personal, el Señor te dice, confíate a mí, entrégate a mi gracia y verás un nuevo estilo de vida, una transformación en tu existencia. Escuchamos a Dios en un segundo nivel, ya no solamente en nosotros, sino en los otros, las relaciones interpersonales. Cuando escuchamos los problemas de otros, de alguna manera iluminan nuestros propios problemas. El misterio humano de otros, de alguna manera, aclara nuestro propio misterio personal. Las relaciones sanas o enfermas con otra persona son mensaje de Dios para decir